En ese contexto, bueno, siempre estaremos viendo cómo el ejemplo clásico es de la miscelánea fiscal, siempre se producen remiendos y no conceptos que a largo plazo nos permitan dar una planificación a la actividad, en este caso empresarial y particularmente turística, como debiera ser. Este próximo agosto, el 31 de agosto, termina el periodo de la 61ª legislatura en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y habrán de llegar nuevos legisladores y por su parte, digamos, en los congresos locales hay también una actividad incesante que tiene intermitencias debido precisamente a la renovación de los congresos locales. Es pertinente iniciar esta discusión precisamente con la idea de que le falta a nuestra legislación y particularmente con énfasis a la legislación turística o a la que tiene sus efectos en la actividad turística. ¿Qué tanto se ha avanzado en estos últimos 3 y 6 años respectivamente, refiriéndome a la legislatura de los diputados y del Senado? ¿Qué temas en forma recurrente se han ido planteando que no han tenido una respuesta, una solución efectiva y eficaz para la industria turística? ¿Y por dónde se encontraría el hilo conductor para que en vez de estar desperdiciando esfuerzos cada 3 y 6 años, pueda haber cierta continuidad? Tenemos en nuestro panel a gentes que nos pueden compartir sus puntos de vista de manera muy calificada. El licenciado Armando de la Cruz Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles, bienvenido. El licenciado Jorge Hernández Delgado, presidente de la Confederación Nacional Turística y también de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Bienvenido, Jorge. El maestro Benjamín Díaz, presidente de Estrategias Sustentables, también con una gran experiencia dentro del sector, habiendo sido inclusive funcionario público de la Secretaría de Turismo, y como conductora y moderadora a la licenciada Rosario Graham, presidente de Consultores Jurídicos en Estrategias Públicas y además asesora de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Rosario, por favor, quieres iniciar esta discusión. Muchas gracias. Buenas tardes. Siempre digo que por qué nos dejan a los regulatorios hasta el final. Entonces lo tengo que volver a decir hoy aquí al panel. Porque pareciera que son estos temas que no son como los de promoción, ¿no? No nos vamos a llevar por un viaje muy sabroso de destinos e imágenes, sino por muchas letras y muchas encrucijadas en términos normativos, y eso no necesariamente es lo más atractivo, pero nos daremos cuenta de lo importante que es este tema en el proceso del turismo. Recientemente los organismos internacionales, y déjenme poner estos primeros puntos para que nuestros panelistas compartan su opinión, tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional como Banco Mundial, han señalado que uno de los factores fundamentales para la competitividad de los países y en consecuencia de los destinos es el ámbito regulatorio. En la medida en que los países también avancen en construir mejores regulaciones para sus procesos, para sus empresas, para hacer accesible visitar, para hacer accesible invertir, los países pueden avanzar en materia regulatoria. Los países que ocupan las posiciones menos favorecidas en esta materia, pues generan altos costos de transacción que de una o de otra manera, tanto las empresas como los turistas no los ven de primera mano, pero que sí impactan necesariamente en sus negocios. De forma tal que esta materia, insisto, sigue siendo fundamental y prioritaria en la agenda del turismo nacional, y ahorita lo veremos, y rescatar un aspecto que también me parece que es fundamental. La regulación turística, y hoy lo veíamos en la plática de la mañana cuando tuvimos la oportunidad de analizar el tema de conectividad, no solamente tiene que ver con las leyes emanadas del Congreso, tanto nacional como los congresos locales. Una parte importantísima de la regulación cotidiana está en el Poder Ejecutivo, tanto de carácter federal como estatal. ¿Qué quiero decir con esto? En un análisis que se hizo del número de ordenamientos que regulan a la actividad turística, pudimos identificar que existen más de 45 ordenamientos que de manera directa o indirecta tienen que ver con el turismo. Consecuentemente, hay una serie de reglamentos derivados de estas leyes que también están vinculados con el sector, y luego vendríamos a los segundos y terceros niveles, circulares, decretos, etcétera,
que afectan o impactan positiva o negativamente en el desarrollo del sector. Entonces, por un lado tenemos las leyes, que ese es el concepto que se manejó en la plática del día de hoy, pero también no podemos dejar de lado toda la regulación que emana o deriva de estas leyes y que le toca aplicar al Poder Ejecutivo, en donde muchas veces, muchos de los planteamientos que hacen las organizaciones empresariales ni siquiera tienen que ser motivo de una ley. Es suficiente con modificar alguna disposición reglamentaria, con alguna circular, con algún lineamiento, etcétera. Y por otro lado, además, enfrentar que con su carácter multisectorial y multinormativo que tiene turismo, pues además de que tiene que ver con todo este bagaje de normas, pues es de carácter federal, pero también estatal, pero también tenemos normatividades municipales. Entonces es de manera vertical los 3 órdenes de gobierno y de manera transversal, pues cerca de más de 50 ordenamientos entre leyes, reglamentos y demás, que finalmente hacen que el proceso del sector turismo, que el proceso del turismo sea complejo. Con esta introducción y a manera de cederle la palabra al maestro Benjamín Díaz, que nos hará una exposición sobre estos aspectos y así iremos cediendo la palabra a los demás expositores y luego podremos entrar algún par de reflexiones sobre este tema. Gracias, Rosario. Me voy a parar, traigo una presentación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Los que me conocen y conocen a Rosario saben, que Rosario y yo tuvimos el mismo puesto en la Secretaría de Turismo Federal, director general de Mejora Regulatoria. Entonces conocemos más o menos los temas en términos de la estructura jurídica que enmarca a la industria turística de este país. Veo por ahí algunos chavos, lo cual me da mucho gusto. Van a ver lo que les voy a platicar, es muy interesante. Y como le comentaba a algunas personas hace rato, tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que al final vamos a ver alguna luz desde el punto de vista de qué se puede hacer. Las malas noticias es que estamos ahorita en un impasse jurídico que considero no nos ha permitido crecer como industria turística y lo vamos a ver por qué. ¿Se aprieta aquí o allá? Cuando me invitaron al foro, el título del foro, el de la mesa, era Leyes para el turismo, ¿qué sobre qué falta? Y luego brinqué y dije, no es posible que ese es el título. Venimos de un esquema de la burocracia federal y nos damos cuenta que podemos seguir con esa tendencia de corto aquí, corto allá, le vamos a enmendar este lado, el artículo 27 vamos a quitarlo, etcétera. Yo creo que esa no es la idea fundamental en una propuesta seria. Yo lo que propongo es más bien decir, leyes para el turismo sirven o no sirven, así de sencillo. Hoy la industria turística es una industria turística a nivel mundial dinámica, vamos a ver por qué. No podemos seguir en el esquema de qué sobra y qué falta. Más bien tenemos que pensar en el tema de sirve o no sirve el marco jurídico actual. ¿Para qué están hechas las leyes? Las leyes están hechas para una cosa, simple y sencillamente es para regular mercados útiles, eficientes y eficaces, mercados que permitan que las personas, las empresas puedan trabajar bien. Y hoy un elemento fundamental para poder hablar de leyes eficientes es el tema que nos lleva desde el punto de vista internacional al concepto de competitividad que hacían referencia. Una gran parte ayer con las pláticas de los exsecretarios de turismo, de los subsecretarios, lo que comentaba Rosario es el tema de competitividad. Hoy México, en términos generales, está perdiendo competitividad y lo vamos a ver por qué. Es un tema delicado que tenemos que hacer conciencia y sobre todo los chavos que van a incorporarse gradualmente a esta actividad deben de entender que esto es una industria dinámica que está cambiando día a día. Y por eso es importante entender que no nos podemos quedar parados. Es como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando el conejo le dijo a Alicia, si no caminas, te vas para atrás. Si quieres avanzar, tienes que correr. Aquí es lo mismo. Hay otros países, ya lo comentaba nuestro amigo el ponente español, si no avanzamos en términos del marco jurídico que tenemos actualmente, seguiremos en un modelo setentero, que esa es la realidad que tenemos. ¿Qué pasa con la OMT, la Organización Mundial de Turismo? La OMT estableció una serie de retos fundamentales para poder
entender la dinámica mundial, la dinámica global. Primero, hay una evolución de la industria a nivel mundial. Eso es un hecho. No, es una industria que no está hablando de largos plazos. De un verano a otro hay una tendencia, hay un nicho de mercado, hay una oportunidad de mercado. Segundo, cambios en el patrón de comportamiento de los turistas. Hoy los turistas tienen acceso cada vez mayor a la información. Y la información, como se dice, es poder. Hoy yo, turista, puedo decidir si vengo a Cancún, o me voy a Hawái, o me voy a las Bahamas. ¿Por qué? Porque tengo la decisión en el momento. Entonces, si Cancún, como un destino turístico de primer orden, no se pone las pilas, puede perder turistas. ¿Por qué? Porque no está en la dinámica de la información que está recibiendo el turista. Y tercero, como gran tendencia mundial, modelos de desarrollo del conocimiento basados en planeación estratégica. Hoy los gobiernos, como decía Rosario, a nivel federal, a nivel estatal y municipal, conjuntamente con el sector privado, no están tomando en cuenta la planeación estratégica para poder desarrollar un producto turístico, en algunos casos. Estas tendencias mundiales no se van a regresar. Es una tendencia que va a seguir dinámica y por lo tanto nosotros como país necesitamos poner los puntos en las is para meternos en esa dinámica mundial. En consecuencia, ¿qué es o cuáles son las preguntas fundamentales que tenemos que hacer como país, como gobierno y como sector privado? ¿Qué tipo de modelo necesitamos como país? Necesitamos preguntarnos qué tipo de turistas queremos recibir, qué marco jurídico debemos desarrollar para poder atender mejor a esos turistas y qué organizaciones debemos de tener para poder resolver la problemática de promoción, de desarrollo y de coordinación institucional. Son preguntas claves que en el marco jurídico que tenemos actualmente responden el qué, pero no el cómo, que es un problema grave. Es decir, necesitamos un modelo de vanguardia que tenga eficiencia, responsabilidad social y una concurrencia en los diferentes órdenes de gobierno con el sector privado. Nuestra industria turística, sabemos, es una industria madura, no es una industria creciente, incipiente, que tenga pocos años. Es una industria que entre términos de oferta y demanda están bien definidos los mercados y tenemos que entender qué debe hacerse en cada momento del año. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál debería ser el planteamiento global estratégico? ¿Debemos entrar al tema de competitividad? Por supuesto que sí. ¿Debe generar un beneficio al turista directo? Por supuesto que sí. Y debe tener, por supuesto, ya se enojaron. Y debe tener, por supuesto, un enfoque sustentable. Hoy los destinos que no son sustentables están tendiendo a la baja en términos de demanda internacional. ¿Qué pasa en términos del marco jurídico? Tenemos los dos grandes elementos fundamentales de la planeación institucional. El Plan Nacional de Desarrollo de cada sexenio, aquí ya se va a acabar, y el programa sectorial de turismo que define exactamente qué se requiere hacer. Y el marco jurídico que tenemos actualmente es la Ley General de Turismo, que como sabemos se publica en el 2009, su reglamento, que debió haber sido publicado 180 días después de publicado la ley, es decir, 6 meses, y llevamos 3 años y no se ha publicado, sigue en la esfera de las ideas de la Suprema Corte, y las normas oficiales mexicanas, otros entes maravillosos que por ahí existen, que desde el punto de vista turístico son absolutamente inoperantes, porque están en función y tratadas como si fueran normas de la industria agrícola, acerera o cementera. Se revisan más o menos mínimo cada 5 años y ustedes saben que en la industria turística, cuando hablamos de 5 años, estamos hablando de muchas cosas. No podemos estar supeditados a esquemas y tiempos burocráticos, cuando aquí, como comentaba Rosario, puede haber otras formas, como las circulares, por ejemplo, como se usa en el sistema financiero, para poder avanzar y dinamizar las decisiones del marco jurídico de turismo. ¿Qué pasa en el Plan Nacional de Desarrollo? Fíjense, el turismo emana del eje rector número 2, economía competitiva y generadora de empleos. Más claro no puede ser. El turismo es una actividad en la que todos los días está en competencia y ese es un tema fundamental. ¿Cuál fue el objetivo que nos planteamos
como país, en términos del Plan Nacional de Desarrollo, lo voy a leer, hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como el fomento de la competitividad de las empresas. Entonces, se requiere certeza jurídica, un marco jurídico, una ley, un reglamento y normas turísticas que promuevan la competitividad de las empresas turísticas en este país. 3 estrategias: diversificar productos y mercados, ser competitivos y tener destinos sustentables. Es decir, el marco jurídico en la Ley General de Turismo claramente establece lo que queremos ser como país, no tenemos ahí ningún problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que los temas fundamentales, el qué queremos, coordinación, concurrencia, etcétera, etcétera, están supeditados al cómo, y el cómo es el reglamento, y hoy no hay reglamento, después de casi 3 años. ¿Cuál es el problema que tenemos grave? Que hoy, por ejemplo, en la Ley General de Turismo, a diferencia de la Ley Federal de Turismo, la definición de los prestadores de servicios turísticos no existe. Cuando uno quiere como autoridad aplicar la ley, rápidamente un prestador podría ampararse. Es decir, hay una incertidumbre jurídica fundamental que en este momento es muy complicado regular porque no existe el reglamento correspondiente a la Ley General de Turismo. Con este esquema nos propusimos como país llegar entre los primeros 5 países del mundo desde el punto de vista turístico. Fue una meta de país, 5º lugar a nivel mundial, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Ahí les van los números, ahí van las noticias que a veces uno se pone triste porque dice, no es posible que si definimos un 5º lugar como meta, estemos ahora en otros lugares. Primero, a nivel mundial, de acuerdo a la OMT, hay 980 millones de turistas en el orbe, ¿no? De esos, de acuerdo al Consejo de Promoción Turística de México, con base en estudios de la WTTC y de la OMT, más o menos 141 millones potencialmente de esos 980 podrían venir a México por el tipo de producto turístico que ofrecemos como país en sus diferentes modalidades. ¿Cuántos llegan? 12.6 de internación. Ese es un dato de fuentes oficiales. Segundo dato, interesante también. Estábamos hace algunos años en el 8º lugar mundial por ingreso de turistas. Hoy estamos en el 10º lugar, nos querían bajar al 12º, pero bueno, quedamos en el 10º lugar. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de ingreso vía divisas de turistas? Estamos en el lugar 23 y hoy, hace algunos años estábamos en el lugar 11 o 12, dependiendo del año. Entonces, el tema fundamental es, algo está pasando como país, ¿no? Desde el punto de vista turístico, que no coincide con las propuestas de Plan Nacional de Desarrollo, de Programa de Desarrollo Turístico a nivel institucional del sector, y lo que está pasando en la realidad comparado en términos relativos con otros países. El discurso político es muy claro, lo han dicho aquí en estos días muchas veces, casi 9% del PIB, es la tercera fuente de ingresos, genera más de 2.5 millones de empleos directos y tenemos una infraestructura importante en habitaciones y en aeropuertos. Eso está muy bien. Sin embargo, desde el punto de vista de competitividad, que es el tema clave, estamos en el lugar 43 por los temas que ya no voy a repetir y que ya comentaron algunos panelistas. Es decir, algo está pasando en este momento que el marco jurídico que tenemos no está facilitando, palabra maravillosa que Rosario y yo conocemos muy bien, no está facilitando que los prestadores de servicios turísticos puedan desarrollar productos turísticos afines a la demanda nacional o a la demanda internacional. Y por ahí hay otros elementos interesantes, las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con el tema de seguridad o las normas mexicanas que tienen que ver con el tema de calidad. Hoy, por ejemplo, como decía, para poder cambiar una norma, era un tema de dolor de cabeza para Rosario y para su servidor, se tenía que juntar a toda una comisión maravillosa y para cambiar las normas era
meses, ¿no? Porque la gente no estaba de acuerdo, si estaba de acuerdo, etcétera. No era una forma fácil de hacerlo. ¿Y qué sucede con eso? Vean el resultado. La Secretaría de Economía, que es la responsable de ver el Programa Nacional de Normalización, establece que el cumplimiento, por ejemplo, a nivel nacional, para poder cambiar las normas de todas las industrias, en su cumplimiento están al 12% en términos de normas oficiales mexicanas y al 17% en términos de normas mexicanas. Es decir, poco se cumple en aquellos instrumentos jurídicos que son los que ayudan al día. Entonces es muy complicado realmente con este marco jurídico hablar de qué sobra y qué falta, más bien qué sirve y qué no sirve. Mi propuesta, aquí les dejo una propuesta, yo sugeriría que estemos reflexionando mejor qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve y quitarlo. Porque si estamos hablando de enmendar la tarea, seguiremos con un modelo setentero. La propuesta y como conclusión final es, señores, necesitamos crear un nuevo modelo, un modelo de desarrollo turístico que tenga la base fundamental en términos de la demanda. Por ahí había un famoso economista, Jean-Baptiste Say, principios del siglo XIX, que en aquella época, además seguidor de Adam Smith, liberal, decía que toda oferta crea su propia demanda. No sé si por ahí lo han escuchado. Pues eso fue en el siglo XIX, ¿no? Nuestro país no puede seguir creando productos a ver si es posible que existan demandas internacionales o nacionales. Hoy lo que define a un mercado son las demandas, los nichos de mercado. Necesitamos específicamente definir productos, como lo dijo ayer claramente Silvia Hernández y coincido con ella completamente. El país tiene que tender hacia la generación de productos turísticos competitivos, que estén enmarcados en 4 temas fundamentales. Un marco regulatorio, un esquema regulatorio legal que permita fomentar la competitividad. El tema de infraestructura y conectividad es fundamental. En términos y además la Ley General de Turismo así lo establece, lo malo es que no se ha hecho caso, porque no hay reglamento, en que otras secretarías, entre ellas la SCT, Comunicaciones y Transportes, participe directamente en la definición de aquellas carreteras, ferrocarriles y vuelos que tengan que ver con destinos turísticos y no porque existe la carretera se crea el destino. ¿Sí entienden? Es un tema muy interesante, pero de gran coordinación. Debe ser sustentable el destino, por supuesto, si no, no habrá una gran demanda para ese destino y el desarrollo de producto debe ir acorde a lo que define la demanda nacional e internacional. Algo que también se comentó ayer muy importante es el tema de inversión. La propuesta de crear un fondo especial para el tema del desarrollo turístico de este país. Hoy, si no se toma en cuenta esta propuesta, que me parece muy buena, que fue del exsecretario Óscar Espinosa, yo creo que seguiremos siendo, y lo digo porque conozco el tema, seguiremos siendo la prioridad 351 del gobierno federal. Hoy la Secretaría de Turismo sigue teniendo el presupuesto, el penúltimo presupuesto de las Secretarías de Estado. Creo que nada más arriba de la reforma agraria. Eso es un tema grave, es un tema que pueden decir que es prioridad, lo que quieran. En términos del dinero, no somos una prioridad, y en términos de las inversiones turísticas y apoyo a las MIPYMES y a los grandes inversionistas, tampoco somos todavía una prioridad. Y finalmente el tema de capacitación y el tema de profesionalización, que como ustedes saben, si no existe un buen nivel, una vez que tengamos el producto ya definido y que se esté vendiendo, la experiencia es fundamental. Ya lo comentaron aquí varios ponentes, la experiencia si es negativa se multiplica por 8. Es una regla en relaciones públicas. Hoy los destinos turísticos deben de generar una muy buena experiencia. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Yo quisiera colocar aquí un par de comentarios antes de cederle la palabra a don Jorge. Dado que efectivamente muchos muchachos, debo decirles que una de las experiencias que ahora tengo, me he especializado en materia regulativa, no solamente el sector turismo, sino en general. Y la verdad es que la experiencia que tengo es que cuando llegamos a ver temas de telecomunicaciones, hay un grupo fuerte de expertos en regulación. Cuando llegamos a ver materia financiera, hay un grupo fuerte en materia de regulación. Yo quiero invitar a los jóvenes que piensen en turismo también en estas materias, en donde realmente estamos muy carentes de gente especializada de lo que estamos hablando.
la materia regulatoria no solamente tiene que ver con abogados, eso es importante decirlo. Yo soy abogada de formación, no de deformación, soy abogada de formación y me he especializado en materia regulativa. Sin embargo, no hay estos perfiles a la hora de construir las negociaciones regulativas para cada una de las materias. Lo vemos en el Poder Ejecutivo, lo vemos en el Poder Legislativo. De forma que cuando se trae una propuesta del sector privado, ya sea para modificar una ley, para entender un proceso normativo de una norma oficial mexicana o de un reglamento, nos encontramos con esta limitante, hablando en dos lenguajes diferentes. Y hoy, insisto más que nunca, en materia de competitividad, este factor de la regulación es indispensable. Yo nada más para poner un poco de sabor a la mesa, y después lo podemos comentar, el tema de la Ley General de Turismo y su reglamento que aún no existe. Pero debo decirles algo, yo tengo un criterio en términos de que las leyes estatales de turismo que nacen a partir de la facultad que da esta Ley General de Turismo, que es concurrente, y eso implica que los estados pueden tener sus propias leyes, implica también que los estados pueden tener sus propios reglamentos de su propia ley. De manera sea que los estados no tienen que esperar a que exista un reglamento de la Ley General de Turismo para poder regular los aspectos que estén en su ámbito competencial. Y esto por ahí ha generado mucha confusión. Muchos estados dicen, no tengo reglamento porque estoy esperando el reglamento de la Ley General de Turismo, y son dos ámbitos diferentes. Aún todavía tenemos, si no han cambiado la Constitución, un orden federal. Y en esa materia estamos hablando de estados libres y soberanos. Y otro tema importante también de la mesa, que lo anotaba ahí Benjamín dentro de los ejes estratégicos, es el tema de la sustentabilidad. Hoy hay toda una tendencia en materia regulativa ambiental que no tiene marcha para atrás y que tendremos que aprender a vivir y convivir con ella. Hoy tenemos una nueva Ley General de Cambio Climático que tiene un impacto enorme en la actividad turística y que se conoce poco en el sector. Tenemos nuevas reformas en materia de principios precautorios, principios preventivos. Hay todo un bagaje de regulación ambiental que conocen los ambientalistas, pero no los regulativos en materia turística. Y ahí tenemos, digamos, un pie muy cojo en términos de cómo enfrentar y afrontar este tema para el sector turístico. La Ley General de Cambio Climático, entre cosas que trae nada más por mencionar, es que para cada proyecto de desarrollo que se tome la decisión de hoy en adelante en hacer, lo pienso por ejemplo en Fonatur, ahora que estoy viendo aquí al licenciado Morones, tendrán que sujetarse a un dictamen o un informe preventivo. Y de ahí otros muchos elementos. Esta ley que además es innovadora y que México va a llevar a la próxima cumbre de Río +20, ahora en junio, en Brasil, en donde, entre otras cosas, dicen que todavía en México nos falta mucho en materia ambiental para regular. Entonces, son realidades que están ahí planteadas y que tendremos que saber cómo afrontarlas. Yo le cedo la palabra a don Jorge para que nos haga favor de hacer su intervención. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad les saludo con mucho afecto a este público conocedor y aguantador, porque ya a estas horas es complicado estar aquí después de escuchar a tantos panelistas. Y bueno, pues yo, aprovechando este espacio, quisiera reiterar en el mismo algunas propuestas que hemos venido manifestando, que precisamente son sobre las leyes y que son casos muy concretos que finalmente pudieran ayudar en mucho a que la actividad turística en nuestro país mejore. Por supuesto que estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar Rosario del tema de que no es necesario esperar el reglamento de la Ley General de Turismo, porque los estados precisamente son autónomos y podrían funcionar también con su ley y con su reglamento. Sin embargo, sí quisiéramos insistir que es necesario que finalmente el reglamento de la Ley General de Turismo salga adelante. Y yo quisiera, sobre todo aprovechando que están aquí los jóvenes, también interiorizarlos en esta situación que finalmente trae ya más de 2 años de atraso, y traería yo aquí algunos apuntes para compartir con ustedes y que de esta forma, les repito, lo que trataría es más bien de concientizar, de que todos empujemos para que finalmente este reglamento se salga adelante y de esta forma también la Ley General de Turismo. Y les doy los datos porque hay cosas que sí también debería de intervenir no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo.
Si hablamos de reglamentación en materia turística, sin duda alguna tenemos que comenzar señalando la falta de un reglamento para la Ley General de Turismo, que aunque increíble, no se publica. En este sentido, no importa cuánto dinero se gaste en campañas publicitarias para revertir la mala imagen de México, si no se es capaz de poner orden y regular la actividad del ramo, cumpliendo con un acuerdo marco regulatorio como es la elaboración, publicación y puesta en marcha del reglamento de la Ley General de Turismo. La Sectur informó a la Cámara de Diputados que la publicación del reglamento de la Ley General de Turismo depende de la reestructuración administrativa de la Secretaría de Turismo, misma que ha sido rechazada en 2 ocasiones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dada la falta de recursos presupuestales. Detalló que el proyecto del reglamento se encuentra concluido. Sin embargo, se debe de tomar en cuenta que el artículo 4º transitorio de la Ley General de Turismo establece que aquí incluirá la reestructuración administrativa de la Secretaría, con el fin de que esta dependencia pueda hacer frente a sus nuevas funciones. ¿Qué dice el artículo precisamente transitorio, el 4º? Dice, la Secretaría deberá de emitir reglamento de la presente ley dentro de los 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el cual incluirá la reestructuración administrativa en los términos de la presente ley. Eso es lo que dice el artículo 4º transitorio. Continúa, lo anterior en respuesta a un punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara el 2 de febrero y promovido por la diputada Lisbeth García Coronado, quien denunció que a más de 2 años de aprobada esta ley no se ha publicado su reglamento. Recordó que el turismo sigue siendo la tercera fuente de recursos para la economía nacional. En el documento, la Sectur destaca que dentro de su ámbito ha llevado a cabo todas las acciones que de acuerdo a las normas deben cumplirse para la emisión del reglamento. El proyecto se encuentra concluido, habiéndose incorporado con los comentarios y observaciones de las distintas dependencias federales que habrán de ir enfrentando. Y efectivamente, el reglamento existe. Aquí traigo una copia del mismo, precisamente que es de fecha del 4 de enero del 2011. En este documento menciona también cumplir con esta obligación de acuerdo al reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Informa que dado lo complejo de la reestructuración y la falta de recursos presupuestales, la SCT ha rechazado en 2 ocasiones la propuesta de reestructuración. Aunado a ello, la Sectur refiere que el gobierno del Distrito Federal, otra cosa importante, porque a veces los temas de repente también se politizan, aunado a ello, la Sectur informó que el gobierno del Distrito Federal interpuso una controversia constitucional en contra de la Ley General de Turismo, la cual está pendiente de resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controversia que, de ser procedente, afectaría la aplicación general de la ley, o como se vislumbra, de declararse anticonstitucional el artículo 4º transitorio. Eso es lo que les quería yo compartir con el tema del reglamento pendiente, que finalmente obstaculiza este desarrollo también de la actividad turística. Es una ley o es un reglamento que finalmente debe haber la voluntad ya de todas las partes y la voluntad sobre todo política para que finalmente salga y podamos estar en un marco jurídico mayor. Otros temas, porque lo que yo entiendo, lo que yo quiero aprovechar es problemas que tenemos y que no hemos podido destrabar, o problemas que se van generando y que necesitamos legislación. Otro problema en el que estamos proponiendo que se reglamente es la venta por Internet. Hoy el acceso a Internet es cada vez más común y de un crecimiento increíble, ya que en menos de 10 años en México esto ha hecho una de las herramientas de trabajo para todas las profesiones y para todos los agentes de viajes, una manera de generar muchas divisas. Cifras hablan de 400 millones de personas que han reservado o comprado sus boletos de avión por Internet y el 66% de los latinoamericanos han realizado compras online. Los avances que la tecnología ha traído al sector del turismo es en verdad una gran herramienta, por lo que hoy se hacen grandes campañas de marketing vía correo electrónico y en los propios portales de Internet. Algunos datos de los porcentajes de ventas por Internet más recientes: venta de boletos de avión, 65%, reservas de hoteles, 28%, venta de paquetes turísticos, 11%, venta de boletos de tren, 7%, alquiler de carros, 3%.
Hoy las agencias de viajes tradicionales están incursionando en el mercado del Internet, pero no se ha podido avanzar debido a que muchas agencias de viajes virtuales no tienen el soporte que una agencia de viajes tradicional, por lo que el turista tiene mucha desconfianza para adquirir sus paquetes vacacionales por este medio. Los servicios por Internet se consolidan como una alternativa para organizar viajes. Es ahí donde debemos de entender que las agencias de viajes virtuales y todo aquel prestador de servicios turísticos por Internet deberían de cumplir con todas y cada una de las reglas que tiene una agencia de viajes tradicional y crear esta gran oportunidad, una verdadera fuente de generadora de divisas. Esa es la propuesta de que se reglamenten también ya todas las ventas por Internet, porque hay un desorden total. La mayoría de las quejas en cuestión de viajes que tiene la Profeco es precisamente por las ventas de Internet. Entonces, la propuesta que estamos haciendo, que se legisle sobre este tema. Otra problemática que también estamos proponiendo que ya finalmente se resuelva es ya el problema del transporte terrestre, el transporte turístico terrestre, sobre todo en los destinos de playa, que la verdad es un lastre ya considerarlo, porque pasan ya más de 20 años y las autoridades siguen dándole la vuelta al tema. Precisamente aquí Benjamín en el 2008 hizo un trabajo muy interesante, sobre todo en el tema de los cabos, pero hoy nuevamente surge, hoy nuevamente se toma el tema porque está el G20 y bueno, si no fuera por el G20 estaría durmiendo también ahí el sueño de los justos, el tema del transporte terrestre turístico. Nosotros no estamos en contra de los amigos taxistas, por supuesto que tienen derecho a trabajar, pero sí también necesitamos tener un orden, porque esto ya se está volviendo una epidemia y no podemos estar en esa impunidad, no podemos estar secuestrados por los amigos taxistas, porque nosotros lo que estamos proponiendo es la liberación del transporte turístico, o sea, partiendo del principio de que el turista es el que tiene que decidir la forma en transportarse cuando llega a un destino, y eso es lo que no está sucediendo. Nosotros lo acabamos de sufrir o padecer, o ahí ver en Cozumel, tuvimos nuestra convención la semana pasada, y todo el transporte que realizamos en la isla tenía que ser a través de los amigos taxistas. Yo creo que eso no está bien, porque como dijo bien un gobernador en la pasada reunión de CONAGO, pareciera que queremos que el turista no venga o que no regrese con ese tipo de acciones. Entonces, esta es la propuesta de nosotros, que finalmente se resuelva. Acabamos de hacer para que esa mesa que se estableció ahorita para lo del G20 sea permanente y que de una vez por todas arreglemos el tema del transporte turístico en toda la República. Así también el tema de la propuesta es con respecto al CPTM, es otra propuesta que la Confederación Nacional Turística también está apoyando, para que se alineen los intereses, para que el CPTM finalmente sea un organismo autónomo, sea un organismo que reciba el 100% del DNI y de esa manera pueda tener mayores recursos para la promoción que tanto hace falta en nuestro país. Otra propuesta que estamos haciendo nosotros y que está comprobado es que se incrementen los fines de semana largos, que se meta la iniciativa para que aumenten 3 fines de semana largos más, que es el 10 de mayo, el 12 de octubre y el 12 de diciembre. Está probado, está muy probado que los fines de semana largos que instituyeron en el gobierno anterior han sido un éxito de manera natural. Nuestra propuesta, lo que estamos también agregándole, es que haya una promoción institucional antes y oportuna de los fines de semana largos. Primero que se aprueben, que se haga un calendario mejor de fines de semana largos y también que se incluya una promoción, porque los fines de semana largos, si ustedes se han dado cuenta, nunca han tenido una promoción institucional. Es también base del problema que tiene el CPTM, que no puede reaccionar tan fácil en campañas que demande precisamente los turistas de tener información. Entonces, los fines de semana largos el éxito ha sido natural, tenemos ocupaciones del 80% por lo menos en esta zona, las ocupaciones en un fin de semana, creo que ya es para que ya termine mi participación.
¿no, verdad? Bueno, los fines de semana largos, y aquí hay varios turisteros, de verdad hay varias empresas que se ven muy favorecidos en estos fines de semana largos. Las ocupaciones en esta zona llegan hasta el 100%, y sin una promoción institucional. Bueno, pues es precisamente la propuesta de nosotros de que se haga una promoción institucional, y de esta manera podamos ayudar no solamente a una parte, sino a todo el país. Los fines de semana largos, yo lo repito, es una propuesta de la Confederación. Y bueno, también finalmente estas propuestas que nosotros hacemos, pues es en base a las organizaciones que representamos. Nosotros representamos, por supuesto, aquí a los amigos que están en la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, que dignamente preside aquí el doctor Uribe. También están las mismas líneas aéreas, están por supuesto las agencias de viajes, que es mi sector, están los artesanos, están todas 150 organizaciones. Entonces ellos son, de acuerdo a sus necesidades, los que nos hacen saber eso, y nosotros lo llevamos a propuestas. Por supuesto que estamos de acuerdo en esta iniciativa que ya tiene el legislativo, que finalmente no ha resuelto, pero que se incremente la deducibilidad en el consumo de los restaurantes. Hoy en día solamente el 12.5% es lo que se está deduciendo. Nosotros estaríamos en una primera etapa, sea el 50% de esa deducibilidad, y ¿por qué no llegar en su momento al 100%, que lo hacen países desarrollados como Canadá, como Estados Unidos, que están en esos márgenes del 50 al 100%. Pues esta es mi primera intervención. Le repito, nosotros consideramos que todos estos problemas que llevan muchos años y que, como lo decía también Rosario, podrían ser una cuestión sencilla, una cuestión de una circular, una cuestión de algo no tan complicado como una iniciativa de ley, podría resolver grandes problemas que hemos venido arrastrando. Le repito, para resumir, el tema del reglamento, el tema de los fines de semana largo, la deducibilidad, y también un último que desafortunadamente está causando muchos problemas y que ya también la Profeco tiene muchas quejas, es el tema de los tiempos compartidos. Necesitamos ponernos de acuerdo con los señores dueños de los tiempos compartidos, porque pareciera que hay un desplazamiento también de las agencias de viajes y de los transportistas, privilegiando los espacios en los aeropuertos para los amigos de los tiempos compartidos. Necesitamos ponernos de acuerdo, porque el turista se siente agredido, se siente incomodado y a veces se siente hasta secuestrado. Entonces todo eso, le repito, en lugar de dar una buena imagen, le damos una pésima imagen al turista. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer correctamente todas las partes es juntarnos en cada uno de los problemas y darle salida a estos problemas, y ya no dejar que pasen otros 20 años y que volvamos a juntarnos para ver cuáles son los problemas que están obstaculizando que el turismo no llegue. Ya los datos son muy crudos, los que nos acaba de compartir Benjamín, pero es la realidad. O sea, en lugar de ir ganando posicionamiento tanto de números de turistas como de ingresos, que sería lo más importante, estamos perdiendo posicionamiento. No puede ser, o sea, algo estamos haciendo mal, y yo creo que estos puntos los tenemos que resolver para que finalmente logremos un mayor número, sobre todo de ingresos, de divisas, y también, ¿por qué no?, un mayor número de turistas, pero también con una mayor calidad de las personas que vienen a nuestro país. Pues yo en esta primera intervención quería compartir estos datos, quería compartir estos problemas, estas iniciativas que nosotros ya estamos trabajando y que esperamos resolver en poco tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias, don Jorge. También, además, antes de darle la palabra a don Armando, quisiera yo mencionar un par de temas derivados de esto que se comentó. Aquí vimos en las propuestas que se tendrían que abordar la revisión de por lo menos 4 ordenamientos distintos, que son distintos además a la Ley General de Turismo, porque como ya mencionábamos en un principio, parte importante de la normatividad de nuestro sector no está en la Ley General de Turismo, sino en otros ordenamientos. Por supuesto que lo del reglamento es clave, pero tenemos ahí la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tenemos la Ley del Autotransporte Federal, por mencionar algunos, que son otros ordenamientos, en donde debo decirles que si en el Ejecutivo es un tema en términos de su revisión y en participar en la regulación, también lo es en el Legislativo. Y les voy a compartir brevemente por qué. La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados es la que tiene la facultad de revisar la Ley General de Turismo, pero no la Ley del Autotransporte Federal, pero no la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pero no la Ley Aduanera, pero no la nueva Ley de Migración, pero no la Ley de Cambio Climático. Cada una tiene sus propias comisiones, en donde no está presente expertos o especialistas regulativos
que sepan, digamos, de lo que acá nos han planteado. La Ley Federal del Trabajo para el tema de los fines de semana largos, donde hubo una iniciativa y donde no se tuvieron los argumentos suficientes para sostener por qué habría que hacer esta reforma. Y una y otra vez vemos que parecería que traemos un problema sistémico en términos regulativos. Parecería que logramos avanzar un poco y nuevamente viene un nuevo ordenamiento que, digamos, en lugar de corregir, adecuar o mejorar o ver qué nos sirve o no sirve, como decía Benjamín, volvemos a replantear el esquema como si estuviéramos partiendo desde cero. Entonces, una y otra vez se presenta este tema de tener una visión sistémica poco integrada respecto de cómo abordar el tema de la regulación del sector turismo. Armando, si nos quieres participar tu presentación. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, tardes y tardes, porque estamos en el cierre del día de hoy. Lo malo de hablar al final en un panel es que vas tachando de tus apuntes todo lo que traías y te queda bien poco para decir. Han hecho una excelente exposición. El maestro, en una relatoría estupenda de la situación. Jorge remató perfectamente bien con las propuestas y necesidades del sector. Pero lo bueno es que tienes oportunidad de sacar el as bajo la manga y platicar más desahogadamente y más tranquilo de algunos otros puntos. Primero quiero decirles que cuando recibí la invitación de Fernando a estar en este foro, pues me dio primero gusto, porque dije, bueno, se acordó de mí, voy a Cancún, a la Riviera Maya. Segundo, me dio más gusto ver que estábamos en el segundo día, dije, bueno, pretexto para quedarme un día más, voy a la inauguración y por ahí tendré un espacio. No ha sucedido, pero al rato iremos a la playa. Y tercero, cuando vi el tema, brinqué como resorte, dije, no, a ver, pan comido, nada más que hay un error. Me invitan a que platiquemos qué le sobra y qué le falta. Y yo dije, bueno, ahí la mitad de la conferencia ya está agotada, ¿cómo que qué le falta? Si estamos cargados de leyes. Fue mi primera reacción, se los confieso y se los quiero decir, más desde el punto de vista como empresario, como hotelero, que lo vivimos cotidianamente. Entonces dije, ya reflexionando y con la cabeza fría y preparando la maleta y el traje de baño para venir a Cancún, pues quise pensar, a ver, todos vamos a hablar de qué nos sobra, qué nos falta, qué les sobra, que son leyes. Voy a buscar algunos puntos ahí finos de qué le falta a la ley. Entonces, con esto quisiera empezar. Nada más les voy a pedir un favor a los organizadores, sé que la hora es tarde, no nos vayan a cortar como ese rato. La verdad no tuve oportunidad de decirle a don Rodolfo López Negrete y se lo expresé a don Fernando García, que la verdad mintió. No le pude decir que no estaba haciendo uso de la verdad cuando señalaba que le hicieron una pregunta sobre las campañas que de dónde se dirigían y dijo que en el seno del CPTM. Como dirigente de los hoteleros de este país tenemos un asiento oficial y permanente en el Consejo, al igual que Jorge, y quiero decirles que en esos 2 años no se nos ha consultado una sola vez para ver qué tipo de campaña se hace. Me quedé con la gana de decirlo, pero el próximo día 8 vamos a tener nuevamente nuestra reunión del CPTM y ahí lo externaré. Las campañas nos las presentan como nos los hicieron hoy, muy buenas los videos, pero nunca nos han sentado al sector empresarial, que era el reclamo de Jorge, para decir que esas campañas las hacemos en su conjunto. Y lo que Fernando pedía aquí era que se involucrara la iniciativa privada, que no se hicieran desde el escritorio, que se nos tomara en cuenta. Yo he participado en consejos municipales, estatales y en el Consejo de Promoción Turística Nacional. En los primeros y segundos nos presentan varias opciones y la iniciativa privada, al menos tenemos la ventaja de opinar. Por eso les pediría que nos dieran un poquito más de tiempo para permitirles que ustedes opinen y además los invito a que nos pregunten, hagan sus comentarios y reflexiones. Y aquí arriba no los vemos, con esos focos parece que estamos así como los presos que les están cuestionando, así que no los vemos ni se preocupen, no vamos a distinguirlos allá afuera quién fue el que nos hizo algún señalamiento con el que no podíamos coincidir. Dicho sea esto, de paso, quisiera decirles
¿qué le sobra a la ley? Quisiera empezar por esa parte porque es muy breve y hay que descartarle. Bueno, ¿qué es lo que falta? Es el punto crítico. ¿Qué sobra? Pues todo. Pero ¿qué falta a la ley? Ya lo dijeron aquí muy bien. A la ley le falta que se le apruebe su reglamento. Aunque ya nos explicó Rosario que se puede hacer lo estatal y que pudieran caminar las leyes estatales con su propio reglamento, la nueva ley de turismo es eso, una nueva ley. No se ha aplicado. Desde que fue promulgada por primera vez, hecha por el Congreso, hay 7 leyes que se han hecho desde 1949 a la fecha. Esta es la primera ley que hace el Congreso. Todas las demás leyes las hizo el Ejecutivo a través de Sectur y otras comisiones, pero es la primera vez que se le da la facultad al Congreso de hacer una ley y la hizo tan precisa, tan profunda, tan enredosa, que le metió 7 aspectos ahí que ya los mencionaron, como son el Atlas de Riego Turístico, el Registro Nacional de Turismo, la clasificación hotelera. Le metieron tantas cosas a la ley los diputados que nada más mandaron el recado, pero no mandaron con qué hacerlo. Y ahora le falta a esa ley 100 millones de pesos para que puedan la Secretaría cumplir con ella, y resulta que no hay dinero para que se aplique esa ley, y ahí es donde estamos detenidos, y yo creo que seguiremos detenidos un buen rato. Por eso no se aplica la nueva ley de turismo, por la falta de su reglamento. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en México? ¿Qué le falta a las leyes de México? ¿Por qué no se aplican las leyes? Bueno, la primera es por desconocimiento. Tenemos un problema de desconocimiento de leyes por el gran número que hay en ellas, y ahorita ya lo han dicho aquí que hay excesivas. Les voy a decir un número que traigo ahí marcado de cuántas son. Segundo, como esta ley de turismo las hacen tan complejas nuestras leyes en México, que no hay capacidad humana real para que las personas físicas o morales podamos cumplir con ellas. Es materialmente imposible cumplir al 100% con las leyes. Y la tercera causa, que también hay que reconocer que existe, como empresario lo digo, es que pues son tantas las leyes y son tantas las problemáticas, y tenemos un gobierno débil que también es excesiva cantidad de leyes. Lo único que nos invita es a violarlas sistemáticamente. Por eso no se aplican las leyes en nuestro país. Dicho esto, pasaría a lo que ¿qué le sobra? Y aquí es donde tenemos muchísima tela de dónde cortar. Las leyes, nosotros podríamos pensar que nos las receta el legislativo. Los diputados se sientan, los 500 flamantes diputados se sientan y ven a ver cada 3 años a ver cómo nos complican más la vida a los ciudadanos y a las empresas. Pero no con esto se termina el problema. El Ejecutivo, después de que ya nos hicieron una formidable ley, tiene la capacidad de emitir decretos, acuerdos, NOMs, circulares, tarifas, etcétera, 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 etcétera. El Ejecutivo puede emitir todo esto a pesar de que ya legisló el Legislativo, y el Ejecutivo todavía le puede enmendar la plana. Y por si nos faltara algo para terminarnos de complicar, bueno, ya lo dijeron, entran los estados y los municipios, ellos también pueden meterle mano. Podríamos decir que el principio inicial de cuando el Legislativo hace una ley y el Ejecutivo saca una circular, debería de ser para clarificar o precisar los puntos que se quedaron ahí, las lagunas en la ley, pero en la realidad parece ser, en muchos casos, que lo que hacen todas estas circulares, decretos y normativas que salen posterior a una ley, en muchos casos confunden, o lo que es peor, vienen y contradicen el espíritu inicial de la ley. Y ahí es donde empiezan los problemas para el empresario turístico. ¿Esto qué trae por consecuencia? Que se genere corrupción. Ante confusión de leyes, ante contradicciones de leyes, bueno, pues las autoridades responsables de ejecutarlas, lo único que hacen con el empresario, caerle en esa falla por excesiva normatividad y empezar la corrupción. Perdónme, en 30 años que tengo ya en la industria turística hotelera familiar, no he encontrado una autoridad que llegue y me diga: señor, está usted fallando en esta disposición, vengo a ayudarle
para ver cómo usted se endereza, corrige y funciona bien su negocio. Tengo una anécdota, en 1993 abrimos el segundo hotel familiar. El día de la inauguración estaba invitado el presidente municipal de mi ciudad a que cortara el listón. Estábamos abriendo un segundo eslabón, un hotel de 40 habitaciones, y el que llegó antes que el presidente municipal fue el inspector de fiscalización, a pedirme el registro del libro de huéspedes. Le expliqué que no llevábamos un libro, que ya teníamos hojas individuales donde el cliente llenaba sus datos. Pues nos levantó la multa antes de la inauguración y nos quería clausurar, porque el reglamento del municipio decía que teníamos que tener un libro de registro y yo no lo presentaba. De ese tamaño, con tantas leyes, reglamentos y acuerdos, esto es lo que desgraciadamente nos pasa a los empresarios. Otro problema fuerte, y por qué decimos que le sobra a nuestra legislación, es que el turismo, mal llamado prioridad nacional, porque bien lo detallaron aquí, no es prioridad, como lo dijo Benjamín, ni en lo económico ni en lo facilitador. O sea, no tenemos recursos suficientes de promoción para que sea prioridad nacional, ni mucho menos tenemos facilidades para desarrollar el sector. Pero somos una Secretaría de Turismo que se le conoce como, tenemos una relación intersecretarial o intrasecretarial que nos relaciona con todo, con economía, con ecología, con transporte, con todas las dependencias. Y esto, en vez de ser una bendición, se convierte en una maldición para los empresarios turísticos. Aquí está la lista de leyes, les doy brevemente con quienes tenemos que ver. 42 leyes, 4 códigos, 33 reglamentos, 14 decretos, 32 convenios de reasignación, 31 convenios internacionales, 23 acuerdos presidenciales, 10 declaratorias, 9 manuales administrativos de aplicación, que nos da un orden de 200 disposiciones que hay que atender, más 621 NOM que tienen que ver con nosotros. Pues así como le vamos a entender, y así como vamos a destrabar, y así como vamos a impulsar para que el sector empresarial, el sector turístico de este país crezca. Es verdaderamente complicado. Otra anécdota con respecto a esto quisiera decirles, todos conocemos la cadena City Express, de reconocimiento mundial, porque es una de las cadenas de mayor crecimiento en la hotelería en este país y en el mundo en tan breve tiempo. Su creador, el señor Luis Barrios, decía cuando quiso abrir o abrió un City Express en la Ciudad de México en Reforma, junto al centro comercial el 222, duró un año en la tramitología para atender más de 105 requerimientos, porque no podía abrir su hotel en el Distrito Federal, es la entidad más complicada en normatividad. Y decía él que mientras en la mayoría de los estados de la República le ponían un tapete rojo para que él fuera a invertir y abrir un hotel con ciertas facilidades que le daban las autoridades, en el Distrito Federal se empeñaron durante un año para mantenerle su hotel cerrado y no lo podía inaugurar. Finalmente, con una módica cooperación voluntaria de 5 millones de pesos para adquirir patrullas para el sector, fueron destrabadas una serie de actividades. Se fue muy contento porque el monto inicial era de 30 millones de pesos. Pero no solamente aquí para el problema de la regulación, que además nos sobra. Aparte de todas estas leyes que le mencioné y todas estas cuestiones, ya mencionaba brevemente Jorge otras problemáticas como la del transporte turístico de los taxis. Los empresarios turísticos nos topamos con una ley laboral complicadísima. En eso coincidimos en que se necesita una reforma laboral. Hoy los part-time, el tiempo compartido, la contratación de estudiantes, etcétera, es complicadísimo para el sector turístico empresarial de este país contratar personal por los altibajos de ocupación. Se tienen que llegar a negociaciones con sindicatos que bueno hacen su agosto
con los hoteleros. No es una industria donde la ocupación del personal sea constante. En la mayoría de las zonas, sobre todo de recreación, hay picos y cuando se requiere de personal adicional es complicadísimo y no se puede avanzar en ese sentido. Las sociedades de autores y compositores es otra ley que tiene que ver con nosotros. Bueno, no me pudiera quejar, no me debería yo de quejar tanto de esta ley, porque gracias a ella llegué a la Presidencia Nacional de los Hoteleros. Es una ley tan absurda que el delito que su servidor cometió y tuvo que andar 3 años con un amparo en la bolsa porque si no iba a la cárcel, que me acusaron por tener televisiones y radios en los cuartos de mi hotel y no pagar el derecho de autor. Ese fue mi delito. Y aquí en este país todos somos culpables mientras no demostremos lo contrario. O sea, se giró una orden de aprehensión, solicitud de orden de aprehensión contra su servidor por ese hecho. Y me defendí durante 3 años y recorrí la República, me conocieron los amigos hoteleros, dijeron, usted es medio grillo, póngalo ahí de presidente. Y bueno, no debería estar tan enojados con ellos, eso me ayudó a estar en el cargo, pero les digo por qué los hoteleros estamos tan preocupados con tantas leyes. Por eso no se desarrolla nuestra industria a la velocidad que tuviéramos que estar desarrollando, teniendo todo en este país, no para ser la 10ª potencia ni la 5ª, sino la primera y la segunda. Tenemos bellezas, tenemos algo único en el mundo, la calidez de la gente. Eso no lo tiene ningún otro país, pero bueno, bien dicen en el cuerno de la abundancia, Diosito nos mandó por ahí toda esta reglamentación. Y para cerrar, por eso les mando, en este primer bloque les mando un mensaje. Ya hablaba Jorge de los tiempos compartidos, yo quisiera hablar de la hotelería informal. Hoy en destinos de playa como Acapulco, por cada cuarto formal hay 2 informales. Tienen 22,000 habitaciones en Acapulco y hay 40,000 habitaciones informales. Pero esto también se replica en el interior, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Por cada habitación ya hay otra habitación informal. Desde el punto de vista empresario nos molestamos, pero al ver tanta reglamentación es más fácil estar en la informalidad, estar evadiendo toda esta carga fiscal y todos estos compromisos que se tienen, que tratar de cumplir con toda la reglamentación excesiva que tenemos en este país. Muchas gracias. Gracias, Armando. Yo quisiera también hacer un comentario respecto de las 3 presentaciones. Alguna vez hicimos un comparativo de la legislación turística mexicana y algunos ordenamientos de otro orden con otros países turísticos. Y habría que decir que quizás la diferencia en países como España o como Francia o como Alemania, incluso Argentina y Chile, es que no necesariamente hay menos leyes, hay leyes más concretas, pero sobre todo leyes que se aplican y transparentes, es decir, tienen legislación más eficiente, regulaciones más eficientes y eficaces. Entonces, ante la pregunta de si sobra o falta, quizás lo que es necesario es este criterio de competitividad y de eficiencia de la regulación para entender verdaderamente cómo garantizar la inversión y sobre todo dar certeza jurídica al inversionista, al turista y a las empresas. Un tema que se tocaba aquí de la informalidad que tiene que ver también con la aplicación de la ley finalmente, ¿no? Y otro tema que tiene que ver con estas participaciones estatales y municipales en construir regulaciones en materias concurrentes como medio ambiente y transporte, en donde además de la legislación federal hay leyes estatales y ordenamientos municipales. De forma tal que volvemos a ver el tema de la complejidad de la regulación turística de nuestro país, desde el punto de vista de órdenes de gobierno y de instancias, y finalmente solamente dejarles algo en la mesa. Siempre escucho que necesitamos una secretaría más fuerte, que necesitamos una secretaría más potente, con más facultades. Y aquí yo pongo sobre la mesa lo siguiente, y lo pongo porque Benjamín y su servidora compartimos la Dirección General, quizás la única normativa que tiene la Secretaría de Turismo, y por lo tanto pues la quisimos mucho ambos, ¿verdad? Y entonces éramos los malos de la película, porque la Secretaría de Turismo tiene facultades para inspeccionar, para vigilar y para aplicar sanciones. Eso hace una autoridad, entre otras cosas. Entonces, cuando a mí me dicen que quieren una secretaría más fuerte y más potente, habría que modificar la ley orgánica de la administración pública, donde están las facultades de la secretaría, que hace mucho que no se toca. Y si quisiéramos, y yo lo pongo en la mesa, habría que ponderar si quisiéramos que estas otras facultades que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente, Recursos Naturales, SAGARPA en materia de pesca deportiva,
todo lo que tiene que ver con la regulación del autotransporte, etcétera, lo quisiéramos en la Ley General de Turismo y en las facultades de la Secretaría de Turismo. Sería un gran reto. Yo nada más por mencionarles, en la vigente Ley General de Turismo viene todo un nuevo esquema de ordenamiento ecológico turístico del territorio, que si no nos hemos animado a entrar a la normalización ni a la clasificación hotelera, no quiero pensar el día que tuviéramos que entrarle de lleno al nuevo ordenamiento turístico del territorio, que es una función que está ahí prevista en la Ley General de Turismo y que podría ser ejercida mediante un decreto, como ahí mismo se dice, de cómo aplicarlo. Y si no hay reglamento, tampoco ha habido esa parte en su instrumentación. Entonces, si una secretaría más fuerte, yo diría, ¿para qué? ¿No? Ahí es donde habría que hacer la reflexión. Estamos pensando en promoción, entonces habría que fortalecer al Consejo, pero queremos fortalecer a la Secretaría de Turismo, insisto en la pregunta ¿para qué? Para que tenga mayor incidencia en las políticas públicas, en la toma de decisiones. Yo siempre decía al final, pues sí, podemos ir a plantear una política pública determinada, pero el que firma la concesión portuaria es SCT. El que firma la concesión de zona federal marítimo terrestre es Semarnat. El que firma el permiso para el autotransporte, volvemos a SCT. El que da los permisos de pesca es Agarpa. Y así podemos continuar con la lista. El que da la licencia de uso de suelo es el municipio. Entonces, yo creo que no hemos entrado realmente a la reflexión de fondo y de detalle, ¿no? Como dicen, el diablo está en los detalles, de para qué queremos una Secretaría de Turismo más fuerte. Si es una secretaría que tendrá dentro de sus facultades integrar el producto turístico, desarrollar las regiones. Yo con todo respeto les comparto y siempre lo he dicho abiertamente, pues tengamos un instituto para la planeación del sector turismo, no una secretaría. La secretaría es una autoridad y forma parte del Poder Ejecutivo Federal e instrumenta políticas, pero también disposiciones normativas tendientes a regular o a reordenar el sector de que se trate. Aquí terminaría y dejamos abierto y damos las gracias a nuestros 3 ponentes que han tratado temas diversos y que nos han dado un panorama muy amplio de lo que enfrentan los empresarios o los turistas o los consultores o quienes analizan e investigan el sector desde fuera y quienes les toca de alguna manera sufrir también la regulación o ser parte de ella. Y a todos ustedes muchas gracias, estamos abiertos para sus preguntas. Creo que todos están convencidos, ¿verdad? ¿Hay una pregunta? Ay, sí, con estas luces. Sí, gracias. Muy agradecida, muchas gracias Rosario, tenías toda la razón cuando iniciaste diciendo que esto es muy complejo. A mí me apena que sea el último tema de la sesión de hoy. Estoy acá, atrás, aquí. Acá hola. está Marisol, sí. Sí, aquí soy. Gracias. Soy Marisol Vanegas, soy directora de Redes Turismo, la consultora que se encargó precisamente del programa sectorial de turismo del que hablabas, Benjamín. Gracias por el tema, es una pena que entrara cuando ya hay poca gente, sin embargo, los organizadores del foro se encargan siempre de difundir los resultados y los comentarios que se hacen y eso va a ser muy, muy positivo. Tenemos muchos problemas, ustedes han coincidido, desde ayer hemos coincidido todos con que el sector turismo tiene un problema. Y es que no estamos creciendo ni en los patrones anteriores de ingresos contra flujos, ni en los patrones que deberíamos crecer, que es competitividad, como lo señalaron bien. Y sin embargo, apenas se está desenredando la madejita de en dónde está el problema. El problema está en dónde están ustedes sentados y en el punto que están tratando. Ese es uno de los problemas. Y sin embargo, me preocupa que se perciba el tema regulatorio como parte del problema. Es decir, no es estar regulado, sino no cumplir con los reglamentos que tenemos. La recomendación, un comentario simplemente, las leyes no existen primero que los actos del hombre. Los actos del hombre y los actos de comercio son los que definen qué es lo que hay que regular. Si tenemos tantas regulaciones es porque hemos cometido también muchos atropellos en nombre del turismo y en nombre de muchas cosas. Y si cada cosa que querramos, cada quien piensa que es lo justo, se hiciera, sería simplemente el caos. Por tanto, sí se necesita una regulación, pero también se necesita que sea eficiente, como lo mencionaron. La recomendación y pedir su opinión al respecto es
hay una responsabilidad de cada uno de los miembros de este sector que está incumplida, y es lo que cada uno de ustedes representa en sus consejos. Cada organismo tiene un consejo, si no es un consejo ciudadano es un consejo de actores, y sin embargo la mayoría de los consejos operan como consejos de papel, sea el consejo de promoción, sea los consejos de turismo, los comités de turismo locales, estatales, municipales, etcétera. Y sin embargo todos funcionan de papel. Cada individuo que participe en el sector turismo tendría que hacerse responsable de la silla que ocupa en cada uno de los comités y no permitir que pase lo que pasa. Si sesionamos y hacemos valer el papel que cada comité tiene, porque se crea por eso. Y la segunda cosa es que independientemente de que sí podríamos, Rosario, presentar reglamentos a nivel estatal, perderíamos la alineación. Si una de las condiciones para que esta cosa funcione es la alineación de los planes estatales al plan nacional y de las leyes y los reglamentos a la regulación nacional, porque el país completo debería tener por lo menos las mismas directrices o hacia dónde va. Teniendo ese principio, me parece que deberíamos todos impulsar a que tanto la reestructuración desde la reingeniería del sector salga, esa reestructuración que está atorada, como el reglamento correspondiente. Creo que nos hace falta muchísimo todavía por caminar, pero creo que ustedes, en lugar de estar de terceros en la sesión, deberían estar de primeros en la sesión. Y antes de discutir cualquier cosa en turismo, empezar por discutir cómo se regula eso para que funcione. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias, Marisol. Seguramente, no sé si alguien te quiera también contestar. Yo nada más abono y tomo uno de los temas que tú traes. Uno de los mecanismos que México, la verdad, es novedoso, que tiene que ver con la gobernanza, con la posibilidad de hacer regulaciones sector público y privado de manera conjunta. Es un nuevo modelo que la verdad en muchos países está muy adelantado, en México es poco utilizado. Hablamos de gobernanza entendiéndolo en el término de gobierno, pero no es eso. Gobernanza significa hacer regulación entre diferentes actores no tradicionales en la regulación, es decir, entre sector privado y público, una especie de esquema como se hacen las normas oficiales, pero menos complejo que como construir normas. Creo que pudiera ser una alternativa. ¿Y qué quiero decir con esto? Que efectivamente en los diferentes consejos o comisiones, los diferentes actores deberían de tener voz y voto, de forma tal que no solamente se participe a nivel consultivo, sino que sea a nivel vinculativo. Y para lograr esto, los instrumentos administrativos están dados. Y el otro tema también importante que señala Marisol, seguramente aquí lo van a traer, y vuelvo al tema de la regulación eficiente, ¿no? Porque efectivamente hay regulaciones necesarias para ordenar, ¿no? La famosa ordenanza, de manera que también los actores puedan competir, porque los diferentes sectores tienen diversos intereses. Ahorita escuchaba lo del DNI, por ejemplo, el 100%, ¿no? Y hay otros planteamientos que se han llevado también a la mesa, en donde Fonatur también quiere participar de ese 100%, y nos olvidamos de un pequeño detalle, que aunque sea el 1% se le va a tener que dar a migración, porque es un derecho que aplica el Instituto Nacional de Migración, y técnicamente no podemos dejar fuera al Instituto Nacional de Migración, ¿no? Entonces hay diferentes factores. Entonces sí, la verdad es que este esquema que propone Marisol de gobernanza es muy interesante y deberíamos de empezarlo a utilizar de manera más eficiente y concreta. No sé, Jorge, si quieres mencionar algo. Yo quisiera hacer un comentario de lo que dices del 100% del DNI, que es una propuesta que hemos también hecho, pero también la primera propuesta es que le entreguen realmente el 100% del 70%, porque no sé por qué razón Hacienda cada año le entrega nada más 1.400 millones de pesos. Si nosotros multiplicamos el porcentaje por los 10.800.000 que llegan por la vía aérea, más los 3 millones que entran por la vía terrestre, si lo multiplicamos por ese 70%, da más de 2.000 millones, ¿sí? O sea, y son operaciones muy sencillas, multiplicaciones. Te repito, no sé por qué razón, y eso tampoco lo ha explicado el CPTM, por qué permite que nada más le entreguen 1.400, cuando le deban de entregar 2.000 millones, más de 2.000 millones, que es precisamente el 70%, porque efectivamente el 20% es lo que se le da al Instituto de Migración y el 10% a Fonatur. Entonces nosotros hemos planteado esas dos propuestas, bueno, entréguenle el 100% de ese 70%,
porque originalmente ese impuesto se creó precisamente para la promoción, el 100%, no dividido. Entonces yo creo que sí, este tipo de cosas las debemos exigir en el papel que cada quien nos toca, como dijo ahorita la persona que me antecedió también, que bueno, lo que nos quiso decir es que cada quien juegue su papel. Yo estoy totalmente de acuerdo y créeme que de veras nosotros lo jugamos, tanto la Asociación de Hoteles y Moteles como la Confederación y la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, pues a veces hasta luego somos unas piedritas ahí en el zapato de nuestras autoridades porque estamos duro y duro en el CPTM o en las reuniones con la secretaria, que pues a veces hasta luego ya no nos invita porque somos muy incómodos. Bueno, nosotros vamos a jugar nuestro papel siempre porque estamos representando intereses que es la de nuestros representados, o sea, la hotelería es columna vertebral en el turismo y las agencias de viajes finalmente seguimos siendo el principal canal de distribución, el 80%, a pesar de los datos que les dije ahorita del internet, que es en boletos de avión, el 80% del producto turístico sigue siendo manejado a través de las agencias de viajes. Correcto. Benjamín. Sí. Jorge, yo creo que lo que pasa es que no le entregan al Consejo el 100% porque les cobran el IVA, como Hacienda. Ya ves cómo es Hacienda, cobra todo. Yo quisiera hacer algunos comentarios con respecto a lo que comentaste. La Ley General de Turismo es muy clara en el contexto de cómo se debe organizar la sociedad civil con el gobierno, ¿no? Tenemos las figuras de consejos consultivos de turismo a nivel federal, estatal y municipal. Y las resoluciones que se deriven de ahí son vinculativas. El problema que tenemos es que las autoridades locales, es decir, las estatales y municipales, y lo podemos platicar con muchas autoridades estatales, ni siquiera al día de hoy tienen instalados sus consejos. Es decir, tienen el marco regulatorio que les permite participar, dar opinión, proponer y tener compromisos a nivel intersecretarial y con el sector privado, pero ni siquiera lo han instalado. Y ahí es un tema de liderazgo del gobernador en turno. De lo que yo conozco, hay aproximadamente de los 32 estados, hay 4 consejos consultivos de turismo instalados. No puede ser. No puede ser, como decíamos, o por desconocimiento, o por flojera, o porque no les interesa el tema turístico en un estado. Hoy hay entre 4 y 5 consejos consultivos de turismo instalados nada más de 32 estados. Y el marco regulatorio te permite hacerlo para que tengas compromisos serios como los que tú dices y no sea nada más de papel. Y tienes sentado al SCT, a Semarnat, a Economía, a Gobernación, a todos. No los instalan, pues no hay esa relación y apoyo a los empresarios. Ahora que yo brinqué del sector público al privado, por segunda ocasión en mi vida, los empresarios están ávidos de estar sentados y opinar. Por eso lo que dices tú me queda clarísimo. Yo cuando estuve en el Consejo de Promoción Turística, el gran atractivo, cuando se inicia el Consejo en el 99-2000, era precisamente eso, lo innovador de tener un comité de mercadotecnia en donde el empresario se siente y dice, no, yo creo que va por acá. Y el sector público, que no éramos especialistas en el tema de la operación diaria, tenías que tomar en cuenta su opinión, entonces tienes toda la razón. Yo creo que el tema fundamental es desconocimiento del marco regulatorio turístico por muchos gobernadores que no han utilizado esa herramienta. Es un tema que quería puntualizar. El segundo tema es, y coincido plenamente contigo, y difiero contigo un poquito, es alineación. Claro, un estado de este país jamás se atrevería, por herencia de la colonia, porque así algunas cosas así son, a diferir o a adelantarse a la federación en un reglamento. Y lo digo con conocimiento de causa. Muchos dicen lo que tú dices, perdón, primero que la federación lo haga, porque no quiero trabajar doble. ¿Qué tal si digo que los guías de turistas los voy a tratar así y tú me dices que son de otra forma? Tengo que hacer modificaciones en mi congreso local, imagínense, ¿no? Entonces coincido completamente contigo en el tema de alineación, por eso es una obligación federal que salga el reglamento de la Ley General de Turismo, si no, en términos regulatorios, este país no va a avanzar. Punto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, no sé, Armando, mira, perdón. brevemente, también nada más, en el punto donde señala que a causa-efecto, que las leyes vienen en reacción al comportamiento humano, bueno,
es cierto, ya te remitiste, Benjamín, a la colonia, yo me voy más atrás. Los españoles cuando llegan a este país y llegan a Tenochtitlan y ven México, un mercado de 30,000 gentes perfectamente ordenado, limpio, funcionando, trabajando con donde se daba el trueque perfectamente sin problemas, se maravillaron de la rectitud. Eso se llama actitud y la tenemos que cambiar en este país. Hoy estamos hechos, les digo, para que nos pongan una ley y la violemos. O sea, quien viola más veces la ley, pues es a quien le va mejor. Desgraciadamente, esa actitud, y es así, la tenemos que cambiar, es corresponsabilidad del funcionario, pero también del empresario. En ese punto estoy de acuerdo. Y en lo que nos comentabas de ¿para qué queremos una secretaría más fuerte? Bueno, yo coincido contigo, yo la quiero fuerte, pero en lo que le corresponde. La clasificación hotelera estamos trabajando en ella, vamos en la versión 50 del cuaderno regulatorio. Afortunadamente nos están contemplando y nos están tomando en cuenta los hoteleros para algo que nos va a nosotros a calificar, pero vemos un cuestionario, y digo que vamos en la versión 50, vamos a llegar como a la 300, porque el primero tenía 500 o 600 aplicaciones, que calificara si mi calle es iluminada bien, mal o regular, que calificara si era una vialidad segura o insegura. Yo creo que en una clasificación hotelera a mí me tienen que preguntar lo básico en cada categoría de hoteles. ¿Qué doy en una estrella? ¿Qué doy en dos? ¿Qué doy en tres? Vámonos a los servicios mínimos e indispensables para que el turista me pueda a mí señalar si estoy cumpliendo y la Secretaría me supervise, me fiscalice y me sancione si no cumplo. Y que tengamos 5 categorías y nos vamos al de estrellas, sino las 19 categorías que hay el día de hoy. Hotel boutique. El hotel boutique se conocía como algo exclusivo, igual que la ropa. Hoy hotel boutique es aquel que es chiquito y se ha convertido en un bed and breakfast, o sea, cama y desayuno y punto. ¿Y qué es un hotel boutique? Hay hoteles boutique de 150 pesos y hoteles boutique de 3,000. ¿Y el cliente cómo sabe eso? El nacional y no digamos el internacional. Dejemos que la revisión de que si el apagador debe ir a 1,20 de altura, que si necesitamos 5 extinguidores por cada 10 cuartos, eso lo califique la ley de protección civil que ya existe, o desarrollo urbano, o etcétera, que nos marquen otras situaciones, que no se meten en esas cuestiones esta clasificación hotelera, porque si no, nunca vamos a salir con ese reglamento. Y por último, comentaba, por ejemplo, lo de los manglares, la famosa discusión que se dio con la ley de vida silvestre y la NOM, si no me recuerdo, 019, en donde por un plumazo y una firma se hizo la zona protegida más grande de este país. A alguien se le ocurrió que no había que tocar los manglares porque quizás en Cancún o quizás en algún otro destino, Mérida, alguien tocó un manglar y lo dañó. Y bueno, a toda acción vino una reacción, hicieron una ley donde dijeron los manglares no se tocan en todo el país. Y tiene la obligación aquel que tenía sus hectáreas de terreno de conservar nada más, no puede hacer ni un desarrollo turístico, no puede hacer un parque recreativo, no puede hacer nada, tiene la obligación de mantener el manglar como está. Esto va a desincentivar la inversión en el sector turismo. Si es cierto que por una acción vino una reacción y creación de una ley por el abuso contra la ecología, pero créanme, se les pasa la mano. Creo que no se toma de manera objetiva. Muchas gracias. Gracias, Armando. Yo creo que el tema de medio ambiente, desarrollo, sería tema de todo un seminario, ¿no? Sería tema además de, estaría Benjamín encantado, yo también, de este asunto, porque evidentemente es un tema delicado. Ya veremos las cifras de cómo abonar al equilibrio entre desarrollo y sustentabilidad, pero ya veremos las cifras de devastación en materia de manglar. No me quiero ver ambientalista, pero es un hecho. Y todo el tema de cambio climático que yo les mencionaba anteriormente tiene que ver con eso. Así que es efectivamente cómo lograr el equilibrio para que haya desarrollo, pero también corresponsabilidad en términos del impacto que se genera y cómo tener estas leyes más claras. Yo no sé si haya alguna otra intervención. Acá. Hola, buenas tardes. Hola, Rosario. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por Hola. estar. Soy Miriam Cortés. Miriam, perdón, te veo. Yo sí, mira, véanme, porque lo primero que le quiero decir a don Jorge es yo le tomo la palabra. Vamos a sentarnos y vamos a platicar. Yo represento a la industria de tiempo compartido y tiene usted razón, necesitamos arreglar muchas cosas y necesitamos enmendar muchas cosas. Solo quiero darle algunas cifras así muy rápidas. Las quejas de Profeco no provienen del aeropuerto, sí necesitamos trabajar en eso y lo reconozco abiertamente y le pido su ayuda.
Y yo lo invito a que platiquemos y le pido por favor que me diga sí, porque usted va a ser una enorme ayuda para nosotros. Pero le platico rápidamente. Mire, tenemos 160,000 ventas, tenemos 2,000 quejas, representamos el 36% de la hotelería de 4 estrellas hacia arriba. Ojalá regresemos a las estrellas, coincido con usted, si es necesario. Sí me gustaría, pero bueno, para estar más o menos en la misma conversación. Las quejas no provienen de ahí. El otro problema es que de pronto yo ya no sé quién es quién, porque hay muchos que dicen que son tiempo compartido. Cuando yo le digo, vente y afíliate con nosotros, me dicen, no, yo soy agencia de viajes. Entonces me parece que necesitamos platicar y retomar un poco este tema, porque mucho de lo que hay en el aeropuerto no son ni ustedes ni nosotros, sino un híbrido raro que valdría la pena que lo revisáramos, ¿no? Y yo estoy a sus órdenes y estamos haciendo todo por hacer las cosas mejor, y agradezco mucho el comentario, pero sí me gustaría que quedara muy claro que nuestras quejas no vienen de ahí, que nuestro margen de error es del 2% y que ojalá y que todas las industrias fueran así, que tenemos un crecimiento del 10% sostenido, que nuestra ocupación ocupa entre el 75 y 80% promedio anual, que nuestro turista gasta $1,200 más que el turista promedio, que regresa todos los años, que compra 30 años y que las quejas que tenemos es porque se comprometen por 30 años, regresan y dicen tengo que pagar la casa, el coche, la colegiatura, chin. El tiempo compartido mejor el año que entra, si puedo vacaciono y si no, ni modo lo cancelo, son cancelaciones. Estamos hablando con la Procuraduría Federal del Consumidor para que reclasifique lo que es queja por una cancelación, porque no es queja, no, desafortunadamente, y usted lo sabe igual que nosotros, no somos un producto de primera necesidad para todos los demás. Para mí sí, porque yo esto como, y 3 veces al día, y muy bien, gracias a Dios, y gracias a un montón de gente que trabaja en esto y que tenemos ganas. Vamos, le podría decir 1000 cifras, pero nuestro margen de error es chiquito, y la última con la que quiero cerrar tratándose de tiempo compartido es que nuestro margen de respuesta, concertamos y conciliamos el 98% de las quejas dentro del término de 48 horas. No queremos un turista enojado, porque lo que dice mi estadística es que de cada 10 que ya fueron a una presentación, 4 regresan solos y compran. De cada 10 que cancelan, 8 en la segunda vuelta compran solitos. Entonces es mejor que se vayan contentos, que regresen la próxima vez, que me compren y que se queden con nosotros 30 años, no 1, ni 2, ni 3, ni a ver si llegan, 30 años. El turista que siempre regresa después de un huracán, después de una amenaza de Torres Gemelas, es el nuestro, de verdad. Después de Wilma, a los 4 meses teníamos el 40% de ocupación y el 85% de nuestros hoteles estaban de pie y abiertos. Los únicos que resistieron un huracán fue el Grupo Royal Resorts, que es 100% tiempo compartido. Le quería platicar esto para decirle, estamos trabajando mucho para ser mejores, agradecemos mucho su feedback, por favor siéntese con nosotros y vamos a hacer la tarea juntos. Tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien y mejor. Muchas gracias, qué bueno que aquí nos compartes esas estadísticas que yo en lo personal ya las tenía. Hace 8 días tuve una plática con don Romárico, ¿sí? El presidente de Amdetur, Sí. Para informarle que tenemos ya una cita en Profeco, porque hay una mala apreciación, como tú bien lo dices, ¿no? Hay una mala apreciación. Sin embargo, esos entes que dices que están por ahí, híbridos, son lo que le hacen mucho daño. Porque antes, una persona que se enfrentaba a un problema, que fuera del tiempo compartido, fuera del transporte turístico, que también estamos abordando ese tema, ¿sí? Antes llegaba a su lugar de origen y les decía a sus familiares, a sus conocidos, esa mala experiencia que había tenido, ¿sí? Pero hoy en día, en el momento que le está sucediendo, a través de las redes sociales, lo está mandando, ¿sí? Está mandando un mensaje a toda esa red y está poniendo mal, en este caso, a un destino de México. Por eso nosotros lo dije, estos son temas que ya necesitamos resolverlos, y necesitamos resolvernos sentarnos todas las partes, porque eso es lo que no ha sucedido. Hoy en la mañana tenía yo mucho interés de estar en el tema de la aviación, pero precisamente no pude llegar porque los dos amigos de una línea aérea que se dice que es la más puntual, ¿sí? Pues llegó una hora tarde, salió una hora tarde y ya no me permitió hacer la conexión, ¿sí? Pero ese es el problema, que no se sientan las partes. Hoy se dice que si hace falta conectividad y por otro lado dicen que no. Hoy por un lado dicen que hay un estudio de 205 rutas
que están ahí, garantizan un 80% de ocupación, ¿sí? Y por otro lado dicen que no. ¿Y cuál ha sido el problema? Que no se han sentado. Aquí lo que necesitamos es una política aérea, ¿sí? Donde se establezca entre la autoridad y las líneas aéreas para que de esa manera todos participen y todos promuevan. Entonces, nosotros tenemos estamos de acuerdo, te digo, ya lo adelanté, ya lo platiqué con el Romárico, que además es mi paisano, los dos somos de Hidalgo, ¿sí? Y ya tenemos solicitada la cita en Profeco para hacer todas estas aclaraciones, pero también para identificar, ¿sí? Y que se aplique la ley, ¿sí? Porque también es otro problema, ya se ha dicho aquí, existen las leyes pero no se aplican. Entonces, quien le esté causando ese problema, porque sí le está causando un problema al turismo, igual que el transporte terrestre, este tipo de secuestros que luego tiene la gente, que van en una limusina o van en una camioneta y de repente los bajan y los suben de manera no tan cortés a un transporte de un taxi, pues obviamente eso también inmediatamente se va con una mala imagen. Entonces pareciera, como dijo el gobernador Malova en su participación allá en el Tianguis, pareciera que todo está muy bien, la regulación, las políticas de Estado, las políticas nacionales están muy bien en materia turística, pero ya cuando bajan, pareciera que no queremos que vengan los turistas o no queremos que regresen, porque no arreglamos todo este tipo de cosas que tienen 20 años o más. Yo quisiera nada más, Miriam, aprovechar tu presencia para poner algo concreto y para ver que pasan cosas buenas. Hablando de cómo el diablo está en los detalles y cómo si nos especializamos en regulación podemos lograr cosas, pues aquí tenemos un ejemplo muy claro con Miriam y la asociación en la que ella participa tan activamente y de manera positiva de lograr cosas. Yo nada más les voy a poner dos ejemplos. Logró que se modificara la Ley Federal de Protección al Consumidor y la norma oficial mexicana. Pero para hacer eso hay que sentarse, talacharle, especializarse en la materia, estar en los foros, estar en los comités logrando que esto pase. Y sí sucedió. Tenemos una reforma este año a la ley muy importante en materia de tiempo compartido, igual a la NOM, con toda la complejidad que esto implica, se logró, porque es una asociación que está desarrollando estrategias regulativas y esto es muy interesante. Son pocas las asociaciones, y eso sí lo tengo que decir, que técnicamente desarrollan acciones regulativas, ¿no? Yo conozco la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, que hace esto, no quiero decir que porque yo esté allí de ninguna manera, y la AMDETUR. Entonces, la verdad de las cosas es que sí es una tarea que hay que hacer y que hay que insisto, especializar, tener una área especial en las asociaciones que se dedique a la política regulativa. Porque siempre nos están ganando los espacios de regulación. Este tema que vivió Benjamín en materia de autotransporte y de taxis, y luego llegas y llegas hasta el último detalle de quién otorga las licencias de los taxis y quién otorga los permisos, quién sabe, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas que a la hora de tomar decisiones, pues ahí es donde está el tema, ¿va? Y ahí es donde nos damos la vuelta. Pero gracias, Miriam. No sé si tenías algún otro comentario o alguien más. Sí, sí puedo, sí. Si puedo tomar el tiempo. No sé, los organizadores que no nos vayan a apagar la luz. Muchas gracias. Esto de la ordenanza, me gusta cómo lo dices, y fíjate que a lo mejor el panel coincide un poquito conmigo. A la iniciativa privada ya nos da miedo sugerir algo, porque cada vez que sugerimos algo nos dan la vuelta. Mira, las normas oficiales se antojaban como un ejercicio muy positivo y muy propositivo. Primero nacieron para cosas muy específicas, para los medicamentos, que los nanogramos y no sé qué tanto. Después nos las conectaron en todo y allá nos dieron el dato que son, ¿cuántas en turismo? 123 o algo así, que bueno, la ignorancia de la ley no te exime del cumplimiento, ¿verdad? Pero pues ¿cómo le hacemos? Ni cómo ayudarnos entre nosotros. Y luego no nos platicamos y luego no nos sentamos, pues también está más complicado, ¿no? Nosotros lo vivimos en carne propia y sí logramos modificarla. ¿Pero qué crees? Bajaron el criterio mal. ¿Y qué crees que me contestaron? Pues vaya a cambiar la ley otra vez. Y dije, sí, me regreso, porque ya sé el caminito. ¿Sabe qué me da mucha vergüenza? Que es más fácil convencer a 500 diputados, a 300 senadores, a 7 partidos políticos, que un procurador y un secretario. Es vergonzoso eso hoy en este país. No podemos seguir así. Sí, sentémonos. Sí ejerzamos nuestra facultad, nuestra inversión, nuestra fuerza, nuestro criterio, nuestras ideas, su bolsillo, el mío. Lo que dice Marisol, coincido a medias, porque lo que nos falta es el diálogo ordenado, respetuoso y bien hecho. Y cuando se hacen las cosas bien, caminan bien.
A mí lo que me parece es que todo lo que damos como una propuesta propositiva, como fue el DNI, porque fue una idea que nació de la iniciativa privada, hoy hay una enorme incertidumbre con respecto a esto, que si el 70, que si el 10, que si el 20, ya está tan grave que decimos, ¿dónde está? Ya pásenlo completo, en buena onda, de veras. Y esa fue una iniciativa nuestra, el hacer cosas conjuntas, leyes conjuntas, fue una iniciativa de la iniciativa privada. En la norma oficial mexicana de tiempo compartido no tenemos ni voz ni voto. No pudimos decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Estuvimos en las mesas de trabajo, pero la mesa que decidió no está ni la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos ni ninguna de las 8 asociaciones locales, ninguna. Nos la recetaron como medicina, esta 3 veces al día y te amolaste. Otra vez la cambiamos y nos dijeron, ay, ¿qué crees? No me gustó, regrésate otra vez a la Cámara. ¿Por qué no nos quedamos cada quien con lo que nos toca? Nosotros con el diálogo, con lo que sí sabemos hacer y otra vez de manera respetuosa, ordenada, llegar y hacer los planteamientos y del otro lado a la administración pública escucharnos y no bajar las ideas como nos está pasando porque pues sí se engolosinan, ¿no? Les decimos, a mí me encanta una ley federal de turismo y sí me gustaría devolverle las facultades, porque a nosotros lo que nos pasa es que de la noche a la mañana nos sacaron de la Ley General de Turismo de la Ley Federal de Turismo y nos mandaron a la Secretaría de Economía. Me queda claro que si yo tuviera que dialogar con una autoridad de la Secretaría de Turismo, entendería lo difícil que es generar un turista, regresarlo, consentirlo, lo sensible y lo susceptible que es para poner una queja. En la Profeco, aunque cada vez nos entienden más y aunque cada vez trabajamos mejor, la verdad es que ellos resuelven entre el autofinanciamiento, el coche que no arreglaron bien, la bomba de electricidad que no funcionó, la bomba de agua que no caminó y el turista que siempre ya no quiere su tiempo compartido. Y adivinen cómo lo tratan. Yo prefiero regresarme con una autoridad de turismo que nos entiende toda la labor que hay atrás para poder generar un turista, uno. Que deje de ser esto, dicen sí prioridad nacional, no prioridad nacional, tómenlo como quieran, pero somos el tercer generador de divisas y ya es momento de que digamos, sí somos, vamos a hacer las cosas mejor y hay que hacer esto, y yo propongo esto ya. Como dice una amiga, el remedio, el trapito y el palito para colgarlo. Solo así caminan las cosas. Gracias, Miriam. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer el comentario o una participación. Si no fuese así… Me permite nada sí, más claro que sí, felicitarle por esa tenacidad, creo que es el único camino que nos queda, o sea, machacar y machacar mientras no haya cambio de leyes. A mí en el problema legal fui con el Procurador General de la República para ver un asuntito de ese tamaño y me dijo, mire, amigo, aquí no le queda otra más que litigar hasta que la ley se cambie. Ya tenemos 30 casos ganados nosotros en materia de derecho de autor, hoy estamos promoviendo 100 amparos colectivos y es el único camino que queda, desgraciadamente. Le invito a que está nuestro presidente de la Confederación Nacional Turística, todo el respaldo, todo el apoyo de la Confederación Nacional Turística para dar esta pelea. Quiero comentarle que estuve la semana pasada en la reunión iberoamericana de hoteles, donde participa España y toda Latinoamérica, y de Chile me traje precisamente la reglamentación de los apartoteles, o sea, el sistema del tiempo compartido, que con él no tenemos problema. Nosotros tenemos problemas con la hotelería informal o los condominios que se rentan como hoteles sin ninguna regulación, no aquel que tiene perfectamente regulado, que se puede poner en el RCI y se cambia, etcétera. Con él no tenemos porque está pagando, inclusive se expide factura y todo. El problema que tenemos es esos condominios ahí escondidos o departamentos que se alquilan en las temporadas altas como hotel sin ninguna garantía y ningún servicio. Y hay que meterlo a la clasificación, al igual que hoy un servicio que está de moda en el mundo y que en México está llegando, que son los hostales. Ya hay una buena cantidad de hostales, que es otro servicio de hotelería de cuarto compartido, ya no es tiempo compartido, es un cuarto compartido, donde cada quien renta una cama y entran 6 gentes nada más a dormir, compartiendo el baño con todo el mundo, pero es un servicio que está de moda y también hay que normarlo. Para eso queremos una secretaría fuerte, para que esta reglamentación, esta garantía mínima de servicios al turista se dé. Todo lo demás hay que dejárselo a las instancias que les corresponde. Muchas gracias. Bueno, yo nada más concluiría primero darle las gracias por su paciencia, esperarnos hasta las 7 de la noche del día de hoy, a los ponentes por supuesto también, y terminar diciendo que efectivamente la regulación turística nos presenta un gran reto.
Me parece que la próxima administración tendrá este tema, deberá de estar en su agenda como tema prioritario, que existen leyes que regulan al turismo, que tenemos que conocerlas, pero que también necesitamos autoridades que las apliquen. Y en la medida en que conozcamos las leyes y tengamos autoridades que las apliquen, seguramente podremos abonar a la certeza y a la seguridad jurídica, y que día a día se crean nuevas figuras que nos ganan en los espacios. Hoy ya tenemos una reforma constitucional que va a permitir la close action, y eso será otro tema también que tiene que ver con la defensa y los derechos de los consumidores. Entonces, si nos faltaban temas en la agenda, hay nuevos y hay que estar preparado para lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas, Armando, Jorge, Benjamín y a Rosario por su atinada conducción de esta sección. Con esto terminamos la jornada de hoy del Foro Nacional de Turismo. El día de mañana será la jornada de cierre y comenzaremos a las 9:30 con un recorrido guiado aquí a la exposición fotográfica México, un mundo desconocido.